Fanny Crosby, quien escribió este hermoso himno en Jesucristo, mártir de paz, la cual, aun siendo ciega, no impidió que Dios usara su vida. Estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de angustia, tiempos peligrosos, pero Jesús nos dice: aliéntese tu corazón y tenga fuerza. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. En los peligros, en el dolor, a cada paso su protección, que al mal infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y el alma siente desfallecer, Cristo nos dice: yo os colmaré de rica gracia, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir. La santa gracia del Salvador dirija siempre nuestro vivir. La paz de Dios, hermanos. Dios les bendiga abundantemente. Saludo a todos los hermanos, a toda la iglesia, a todos los que nos ven, nos escuchan. Y bueno, también saludo a todos los pastores y ministras, deseando que Dios les bendiga abundantemente. Saludo al hermano Gersaín, presidente del presbiterio de Suroriente Valle de México. Dios les bendiga a todos abundantemente.
Bien, vamos a estudiar la palabra de Dios, pero antes vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te doy gracias, poderoso Dios, por esta oportunidad que nos concedes de poder invocar tu nombre, de poder estudiar tu palabra. Te ruego, poderoso Dios, que hables a nuestras vidas, habla a nuestro corazón. Te pido, Dios, que tu Espíritu Santo ministre en cada uno de los oyentes, en cada uno de los que de alguna forma van a ver o escuchar este video. Te ruego que los bendigas y que ellos vuelvan sus vidas, sus corazones y sus ojos a ti. Te pido también que uses mi vida, que tu nombre sea glorificado, poderoso Dios, que tu nombre sea exaltado ahora y siempre. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a estudiar la Biblia, la palabra de Dios. Y bueno, nuestro tema a tratar es jóvenes de fe, que está basado en el libro de Daniel, capítulo 3, versículos 16 al 18, que dice así: Sadrac, Mesac y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Bien, hoy vamos a conocer o a recordar la experiencia de unos jóvenes que estando en un país extraño, en un país pagano, idólatra, y estando cautivos en ese lugar, experimentaron una fe maravillosa que son dignos de imitar y de aprender. Veamos, ¿quiénes eran estos jóvenes y de dónde eran? Bueno, la Biblia, la palabra de Dios dice que estos jóvenes eran de Jerusalén y fueron llevados cautivos a Babilonia cuando los babilonios invadieron Jerusalén. Se llevaron mucha gente antes de arrasar Jerusalén. Bueno, fue una situación terrible porque en tres ocasiones invadieron Jerusalén. ¿Y por qué causa sucedió esto? Dice la palabra de Dios que fue a causa de los pecados del pueblo, por causa de los pecados de los reyes, pues ellos eran idólatras, se olvidaron de Dios, del único Dios verdadero, y se fueron tras dioses de las naciones y adoraron a esos dioses de piedra, adoraron a esos dioses de fundición y aprendieron sus costumbres. Y no solo eso, sino que todo esto se extendió a toda la nación, de tal manera que pues ya no hacían caso a Dios, aunque Dios nunca los olvidó. Siempre les habló a través de sus profetas, muy seguido les envió palabra a través de sus profetas, diciéndole a los reyes, diciéndole al pueblo que se volvieran a Dios, que se arrepintieran de sus pecados, que no hicieran lo malo. Sin embargo, ellos en su dureza, en su rebeldía, no hicieron caso. Muchas veces persiguieron a los profetas, maltrataron a los profetas, y como consecuencia, Dios los abandonó y permitió que sus enemigos hicieran de ellos, pues, sus cautivos. Sobre todo, Babilonia fue y se llevó a mucha gente cautiva. De entre estos cautivos iban muchos jóvenes.
De tal manera que el rey de Babilonia, llamado Nabucodonosor, mandó a uno de sus principales sirvientes y le dio la orden de que escogiera jóvenes de entre los cautivos, jóvenes de los príncipes de Judá, jóvenes idóneos para estar en el palacio, y que se les enseñase las letras y las lenguas caldeas. De entre estos estaban Daniel, Azarías, Ananías y Misael. Estos eran de los hijos de Judá. Y bueno, para esto el rey había dispuesto que se les diera una comida especial, que fueran bien alimentados según el rey, para que estuvieran fuertes, que fueran inteligentes, y bueno, porque querían gente sabia en su reino. Y ahí empezó el problema para estos jóvenes, porque quiero decirles que ellos sí creían en Dios. Ellos sí eran temerosos de Dios. De tal manera que, bueno, dice la Biblia que propusieron Daniel y sus compañeros no contaminarse con la comida del rey. Pero el problema era que, bueno, ellos estaban cautivos. ¿Qué podían hacer? Y otra, desobedecer la orden del rey, la sentencia era muerte. Muerte. Sin embargo, ellos confiaron en Dios y negociaron con el jefe de los eunucos. Negociaron de tal manera que, bueno, ellos le dijeron, ¿sabes qué? Nosotros no podemos comer esa comida porque si lo comemos nos contaminamos y eso no le agrada a nuestro Dios. Y entonces le propusieron al eunuco, ¿sabes? Danos a nosotros solamente verduras y agua. Y bueno, el jefe de los eunucos pues se espantó, porque él dijo, ¿cómo es posible? ¿Se imaginan? En poco tiempo van a estar más flacos y enclenques que nada, o que nadie. Y el rey cuando los vea así, pues seguramente me va a matar. Y entonces Daniel y sus compañeros le dijeron, ¿sabes qué? Prueba con nosotros 10 días. Y al cabo de esos 10 días, pues vemos qué pasa, ¿no? De tal manera que, bueno, convencieron al jefe de los eunucos. Y solamente les llevaba de comer legumbres y agua. De tal manera que a los 10 días, dice la Biblia, que el rostro de ellos era más robustos y más chapetones, o como les dicen, coloradotes así, que los demás que comían la comida del rey. Y esto provocó que todo el tiempo que estuvieron bajo la custodia, llamémoslo así, del jefe de los eunucos, pues ellos crecieron, llegaron a ser muy inteligentes. Dice la Biblia que Dios les dio gracia para con este hombre, el jefe de los eunucos, de tal manera que bueno, pues ya no les llevaba la comida destinada para ellos, ni los vinos, sino que ahora solamente les llevaba sus verduras y agua. Pero dice la Biblia que después de el tiempo señalado, el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Aleluya. Eso fue el resultado de confiar en Dios.
Ustedes y yo podemos confiar en Dios. En cualquier circunstancia o problemas que nos hallemos. Bien, continuamos con los jóvenes. Después de algún tiempo, Daniel ahora ya era gobernador de Babilonia y era además jefe supremo de todos los magos y todos los sabios de Babilonia. En esa posición él pidió al rey por sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego. Pidió que el rey los pusiera bajo, más bien que ellos estuvieran sobre los negocios de toda la provincia de Babilonia, lo cual les fue concedido. Y bien, nuestros jóvenes ahora tenían buena posición, ¿sí? Estaban en lugares estratégicos, trabajaban pues en la corte del rey. Pero llegó la hora de la prueba. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro muy alta. Dice la Biblia que tenía como 30 metros de altura por 3 metros de ancho. Y bueno, ahora era el día de la dedicación de la estatua. Por este motivo, el rey mandó llamar a todos los pueblos y lenguas y naciones que estaban bajo su gobierno, bajo su reinado. Y dice la Biblia, fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y ahí estaban nuestros jóvenes. Había mucha gente. Para las gentes paganas, pues era una gran fiesta. Y bueno, sale un pregonero que decía: mándese a pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. La sentencia era tremenda. Las demás personas no se preocupaban, pues para ellos era algo normal postrarse ante las estatuas. Pero para nuestros jóvenes, esto era un momento muy difícil, muy delicado. Era una situación para algunos muy fácil, simplemente se postran y ya, y no pasa nada. Pero para ellos era algo diferente, porque ellos, decía en un principio, eran temerosos de Dios. Así es que dice la Biblia que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todas las personas, dice, los pueblos, naciones, lenguas, se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Pero estos jóvenes no se postraron. Y eso no pasó desapercibido por muchas gentes, sobre todo por sus enemigos, porque tenían enemigos. Eran personas que por envidia y por muchas razones, porque
Ellos querían tener los puestos de estos jóvenes. Ellos fueron con el rey, con el chisme. Inmediatamente fueron. Y bueno, dice la Biblia que llegaron al rey y le dijeron: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abed-nego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Y bueno, pues el rey no le gustó. Dice la Biblia que el rey pues se enojó, se puso iracundo, y con ira y con enojo mandó que trajesen a Sadrach, Mesach y Abed-nego. Y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Y ahí estaban los jóvenes. Ahí estaban. Y bueno, Nabucodonosor habló con ellos y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Era una situación, decía, bastante difícil. Para algunos era muy fácil. Simplemente se postran, adoran y no pasa nada. Pero nuestros jóvenes eran temerosos de Dios. Y bueno, a pesar de las amenazas, a pesar de, pues, el reto que hacía al rey, al único Dios verdadero, porque dijo: ¿y qué rey podrá librarlos de mi mano? Pero pensemos un poco. Ustedes, tú, ¿cuál sería tu reacción en una situación semejante? Tú que dices creer en Dios, ¿cuál sería tu reacción? Podemos pensar que, bueno, los jóvenes, estos hebreos, si se hincaban, si se postraban ante esa estatua, pues no había nada, ningún peligro, aparentemente. Y pudieran decir después: nos inclinamos, pero no estábamos adorándolo de corazón. Así sucede con mucha gente. O pudieron decir: no nos volveremos idólatras. Lo hicimos solo una vez y pedimos perdón a Dios. También pudieron haber dicho: el rey tiene poder absoluto y había que obedecerle. Dios entiende, pero también Dios sabe que todo es por Él. También pudieron haber dicho: el rey nos dio el puesto que tenemos, debemos ser agradecidos, ¿no? Así mucha gente actúa. También pudieron haber dicho:
no estamos en nuestro país y por lo tanto Dios nos perdonará porque seguimos las costumbres de este pueblo. Pero Dios es Dios en Jerusalén, es Dios en Babilonia, es Dios en Estados Unidos, en Rusia, en Argentina, en México y en todo el mundo. Nuestro Dios es Dios del universo entero. También pudieron haber dicho, nuestros antepasados colocaron ídolos dentro del templo. Eso es peor, ¿no? O todavía pudieron haber dicho, por ejemplo, no estamos haciéndole daño a nadie. Así hay mucha gente que dice en este tiempo. Pero también pudieron haber dicho, si nos matan y unos paganos ocupan nuestro puesto, ¿quiénes ayudarían a nuestra gente en el destierro? Pero Dios es el proveedor. Él tiene bajo su control todas las cosas. Pero gracias a Dios, estos jóvenes se mantuvieron firmes. Sí, manifestaron firmeza. Ellos sabían que el inclinarse ante una estatua violaba el mandamiento de Dios, que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en la tierra, o en el cielo, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás. Nabucodonosor creía que toda persona tenía o tiene su precio, y que ninguno desafiaría su mandato. Y ahora, conforme a su costumbre, pues amenazaba. Pero decía, ellos manifestaron firmeza, fidelidad, no fueron intimidados, manifestaron su fe, su confianza en Dios y contestaron al rey. No es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro rey a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Eso es firmeza. Eso es fe. Eso es confianza absoluta en Dios. Y como respuesta, dice la Biblia que fueron echados al horno de fuego. Les leo, dice así: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó el aspecto de su rostro contra Sadrach, Mesach y Abed-nego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado, y mandó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abed-nego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos varones fueron atados con sus mantos, sus calzas, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden del rey era apremiante, y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abed-nego.
tremendo. Y estos 3 varones cayeron dentro del horno de fuego, atados. Y bueno, el rey seguramente pues se sentía satisfecho. Tal vez pensaba dentro de sí, para que la gente vea que esto sirva de escarmiento, que a mí se me obedece, que a mí nadie me desafía. Pero, oh sorpresa, dice la Biblia que el rey voltea hacia el horno. ¡Ay! Se espanta, porque dice que ve, dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a 3 varones atados dentro del fuego? Ellos respondieron al rey: es verdad, oh rey. Y él dijo: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Aleluya. Bendito sea el Señor. Allí estaba el Señor con sus siervos que confiaron en Él. Y se paseaban dentro del horno de fuego ardiendo sin sufrir ningún daño. Eso es glorioso. Eso es motivo de exaltar, glorificar a Dios con todo nuestro corazón. Aleluya, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Él es el Todopoderoso. Gracias a Dios, porque bueno, estos jóvenes demostraron que confiar en Dios es mejor. ¿Sí? Porque veamos lo que sucede. Dice la Biblia que el rey se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrac, Mesad y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrac, Mesad y Abednego salieron de medio del fuego. Y aquí hay algo importante. El rey pagano, reconoció a estos jóvenes como siervos del Dios Altísimo. Reconoció también la fe de ellos. La fe de ellos. Dice la Biblia que se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Sus ropas estaban intactas y ni siquiera olor de fuego tenían. Aleluya. Así protege Dios a los que confían en Él. ¿Quiere confiar en Dios? Hágalo. Y aquí viene más resultados maravillosos. ¿Sí? El rey lanza un decreto, dice la Biblia. Entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de ellos. Allí estaba, reconociendo y bendiciendo al Todopoderoso Dios. Allí estaba este rey que se creía superior a todos, que se creía Dios. Ahí estaba reconociendo al Altísimo Dios y bendiciéndolo. Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrac, Mesad y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Está reconociendo que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios.
Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijese blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abed-nego, sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Aleluya. Nuestro Dios es el Todopoderoso. Y dice, entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abed-nego en la provincia de Babilonia. Les dio mejores puestos, mejores posiciones y el gran reconocimiento de su fe. Además, el decreto que establecía que todos los pueblos y naciones y lenguas temiesen al Dios, al único Dios verdadero. Sadrach, Mesach y Abed-nego tuvieron fe en Dios. Creían en Dios. Confiaron en Dios en medio de sus pruebas. Su fe era tal que nada ni nadie los haría dudar de Dios. Estuvieron firmes aún a costa de sus vidas. Sabían que Dios los podía librar, porque para Dios no hay nada difícil, no hay nada imposible. Nuestro Dios es el Dios todopoderoso. Pero también sabían que Dios es soberano. Sí, Dios no cumple caprichos. Dios hace su voluntad. Ellos estaban determinados a ser fieles a pesar de cualquier circunstancia. Suceda lo que suceda, ellos estaban determinados a ser fieles a Dios. Como resultado, Dios se manifestó más bien de una forma maravillosa y los salvó. Los salvó no de ser echados del horno, sino los salvó dentro del horno de fuego ardiendo, sin que sufrieran ningún daño. Y bueno, Dios estaba con ellos desde antes de caer al horno. Porque dice la Biblia que los hombres que alzaron a estos hombres para echarlos al horno de fuego, murieron por las llamas, por el calor intenso. Sin embargo, a estos jóvenes no les pasó nada, porque Dios estaba con ellos. Así es que, hermano, hermana, joven, señorita, niño, toda persona que me escucha, confíe en Dios. Cualquiera que sea su prueba, su lucha, cualquiera que sea su problema, su necesidad, Dios es bueno, Dios es fiel, Dios está con los que en Él confían y Dios siempre da la salida. Dios abre puertas donde no lo hay y dice en su palabra: cuando pases por las aguas no te anegarán, y si por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Así es que, hermanos, confiemos en Dios. Y usted que por primera vez o segunda vez escucha la palabra de Dios, confíe en Dios, entréguele su corazón, reciba a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Él es el Salvador. Si lo hace y confía en Él, siempre saldrá avante
siempre seguirá adelante. Toda la iglesia seguirá adelante porque confía en Dios. ¿Estamos en tiempo de crisis? Sí, pero creemos en el Dios Todopoderoso. Creemos en ese Dios que estuvo con estos jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego. Dios los libró del horno, de dentro del horno de fuego ardiendo. ¿No podrá librarnos a nosotros? ¿Tenemos una situación semejante al de ellos? No. Pero si alguno tiene una prueba semejante, Dios lo puede librar. Confíe en Dios con todo su corazón. Ahora, en tiempos de crisis, en tiempo de pandemia, en tiempo de holgura, en tiempo de estrechez y en tiempo de abundancia, confiemos en Dios con todo nuestro corazón. Amén. Bien, vamos a darle gracias a Dios. Padre, una vez más te damos muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque por tu palabra infundes fe a nuestra alma. Gracias porque nos enseñas que tú eres fiel, que estás con los que en ti confían. Ayúdanos a confiar más en ti, que no decaiga nuestra fe, que no haya dudas, que no haya incertidumbre, sino que siempre, en todo momento, en todo lugar y en todas circunstancias, confiemos en Dios, que confiemos en ti con todo nuestro corazón. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a decir el Salmo 23. Yo se los leo. Si tienen en su mano una Biblia, léanlo. Y si no, escúchenlo. Dice así: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Dios les colme de bendiciones. Amén.